En el diario El Mundo de hoy leemos en un artículo muy pequeño lo siguiente: la nueva realidad ajusta a Tsipras. El Premier asiste a la jura de su nuevo ejecutivo y los rebeldes exigen que Syriza cambie de posición. Recordamos que Alexis Tsipras cesó a miembros de su ejecutivo que se opusieron a la firma del acuerdo con la Troika. Leemos lo siguiente también. Ayer juraron su cargo en Atenas las nuevas caras de su gabinete, tras la reestructuración del viernes para dar salida a los rebeldes, como califica el periódico, en contra de los ajustes pactados en Bruselas. Dice Panos Skurletis, ex titular de Trabajo: es un ajuste del gobierno a una nueva realidad. Un cambio de criterio, que ahora Tsipras dice lo contrario de lo que dijo y acepta lo que dijo que no aceptaría. Claro, y eso, lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de ese cambio de opinión por parte de Tsipras. Tsipras el lunes aceptó las condiciones del rescate, pero después ha tenido en el Parlamento heleno que defender ese cambio de postura, y eso le ha ocasionado una crisis en su grupo parlamentario, una crisis en su partido y una crisis de gobierno, que es la noticia que tú acabas de leer. Tsipras ha tenido que expulsar de su gobierno a los ministros rebeldes. Varoufakis fue el más duro, ya se fue después del referéndum, y ahora tiene que nombrar a los nuevos ministros. Bien. Y respecto al corralito, seguirá el límite de 60 euros al día en efectivo de los cajeros, pero ahora acumulables a 420 a la semana, publica el diario El Mundo. Aquí has leído las consecuencias que ha traído para Tsipras la aceptación del rescate propuesto por Bruselas. Eso sí. Y ahora vas a leer la noticia que trata de las consecuencias que ha traído en Alemania, Eso sí, al gobierno de Merkel, la aprobación por parte del Parlamento alemán del tercer rescate que se le va a conceder a Grecia. Eso es. Y ahí es donde vamos a analizar cuáles están siendo las reacciones de distintas personalidades de la política alemana y de fuera de Alemania también a la aprobación que se ha llevado a cabo en el Parlamento. Pues leemos en el diario ABC, en la sección internacional, voy a leer las palabras literales que recoge el diario de unas declaraciones que realiza el ministro de Finanzas alemán, Schäuble. Angela Merkel es la canciller y yo soy el ministro de Finanzas. Las responsabilidades de los políticos se derivan de los cargos que ostentan. Nadie los puede coaccionar. Y si alguien lo intentase, yo podría acudir al presidente federal y pedirle que me releve de mis responsabilidades. El diario ABC titula esta noticia de la siguiente manera: Schäuble amaga con dimitir por sus diferencias con Merkel. El ministro alemán de Finanzas atacado por su firme defensa de la austeridad. Esta es la lectura que saca el diario ABC de las declaraciones del ministro. Queríamos plantear la noticia de la siguiente forma: ¿cuáles han sido las consecuencias en Grecia y en Alemania del hecho de que el lunes Tsipras aceptase las condiciones que Bruselas le ha puesto para el tercer rescate? Por un lado, hemos visto que en Grecia Tsipras ha tenido que sufrir una crisis de gobierno y una crisis en su propio partido, porque ha tenido que sacar adelante su propuesta con el apoyo de la oposición y con el enfrentamiento de miembros de su propio partido. Y ahora queríamos ver cuáles han sido las consecuencias en Alemania de este acuerdo que todavía se tiene que firmar, pero que tras la aceptación por parte de Tsipras se da por descontado. Una ha sido que Schäuble, el ministro de Finanzas alemán que tanto prestigio ha tenido durante todo este proceso, muestra unas diferencias con Angela Merkel. Lo que pasa es que puede que sea exagerada la interpretación que hace el diario ABC de que Schäuble amaga con dimitir. Eso yo no lo puedo saber. Lo que sé son las declaraciones de Schäuble. Schäuble dice que la diferencia de opinión entre él y Merkel se debe a que cada cual tiene un cargo distinto. Es obvio que es una excusa para no decir que no está de acuerdo. Y luego a continuación dice: si alguien intentase coaccionarme, yo me iría. Pero de eso no se deduce que alguien le esté coaccionando. En fin, son las palabras de Schäuble, que yo lo único que me atrevo a deducir de ahí es que hay una diferencia de opinión entre Schäuble y Merkel. Schäuble quiere ser más duro con Grecia de lo que lo está haciendo Merkel. Y el ABC, que disfruta con que sean duros con Grecia, es normal que traiga en sus noticias las declaraciones de Schäuble y la dureza de Schäuble, porque toda la dureza contra Grecia para el ABC es poca. Sin embargo, en el país la interpretación es completamente distinta. Ayer, por ejemplo, recogía todas las declaraciones de las personalidades
y de los dirigentes, tanto alemanes como extranjeros, que mostraban su disconformidad con la dureza de Alemania y con la dureza de Merkel. Por ejemplo, podemos leer las declaraciones de Helmut Schmidt, que fue canciller alemán. Antiguo canciller, efectivamente, y dijo lo siguiente: las heridas que Alemania ha infligido a sus vecinos solo han curado en parte. Podrían volver a reabrirse. También leemos las declaraciones Jefe de los Verdes. Reinhard Bütikofer, jefe de los Verdes, efectivamente, dice lo siguiente: la Alemania sin corazón, autoritaria y fea, tiene de nuevo un rostro, y ese es el de Schäuble. Y también había unas de Romano Prodi. Sí, del italiano Romano Prodi, dice lo siguiente: el gobierno alemán ha sido inflexible. Los griegos han cometido miles de errores, pero se les ha robado su poder de decisión, y esto dejará importantes huellas en el futuro. Por primera vez hay mucho miedo. Pues solo quiero que vean los oyentes la diferencia en el tratamiento de la noticia, según si es el diario El País o es el ABC. El diario El País, tratando de describir hechos, lo que hace es poner aquellos que más le interesan, los que mejor se acomodan con su sentimiento. Y por eso recoge las declaraciones de todos los que atacan a Merkel. Sin embargo, ABC, que piensa que es injusto que España le dé más dinero a Grecia porque España ha hecho ajustes y Grecia no, y ve con malos ojos que España tenga que darle más dinero a Grecia después del que ya le ha dado, le gusta recoger las declaraciones de Schäuble, que es más papista que el Papa, que es más duro que la propia Merkel. Nada más, y quería dar paso a Agustín para que nos hiciese un comentario de la situación en Grecia. Bueno, yo soy un poco escéptico. Es complicado realmente saber cuál es la realidad, porque en función de la fuente de la que bebes y de la que lees, escuchas un cuadro o otro diferente. Es obvio que aquí Tsipras y Varoufakis están haciendo esta opereta que amagan, bueno, Varoufakis se ha ido, viene otro, Merkel con Schäuble también juegan a policía bueno, policía malo, pero el termómetro que es el euro no cambia. Es decir, la gran banca internacional tiene controlada la situación. El lobby bancario yo creo que lo tiene controlado. De hecho, ahora han puesto al nuevo ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, que será la circunstancia que en Ucrania es, bueno, nacido holandés, probablemente tenga doble nacionalidad, 2 pasaportes, estudiado en Oxford, es decir, un peón más de la banca internacional, no un outsider como podría ser el Yanis Varoufakis. En Ucrania lo mismo, el presidente Peter Poroshenko puso a una americana de ministro de Finanzas, Natalia Yanesko, y un lituano, judío también, ministro de Economía. Es decir, vemos cómo esta globalización de las grandes finanzas internacionales van haciéndose cargo de los departamentos de finanzas de los Estados-nación. La BBC, en su informativo de ayer, ya nos hacía un listado con los activos que había que privatizar. Por lo visto se ha creado un fondo heleno de desarrollo de activos que está controlado no solamente por Atenas, sino también por Frankfurt. Y ya dicen lo que se va a privatizar. Algunos aeropuertos de las islas, parece que no el de Atenas, el puerto del Pireo, participaciones públicas en bancos, que se ve que el Estado todavía tiene participaciones importantes, y un listado de propiedades, bueno, hay un listado de 70.000 propiedades. Se ve que algunas son islas y, bueno, podría ser hasta el Partenón, o esperemos que no. Hay una web rusa que yo la vengo siguiendo y que realmente está acertando en todos los presagios que sugiere, es la Analyticsky Center Pravilna Rossiyskij Federacia, sería algo, la web es como algo así como Analytical Research for the Government of the Russian Federation, y dice que bueno, que esto es un experimento, que se está intentando hacer por segunda vez el mecanismo de canje de deuda por territorios. Esto se intentó hacer en Argentina, con la Patagonia, y parece que sería un segundo intento. En todo caso, yo creo que los dos mal, es decir, tanto Alemania como Grecia. Alemania, por un lado, crea una estrategia de una moneda única un tanto perversa, apoyada por instituciones supranacionales con mucho conocimiento. El experimento sale mal y muestra una gran inflexibilidad. Pero Grecia también es verdad que no es competitiva y que está haciendo chantaje a la Unión Europea. En todo caso, Tsipras, yo creo que vemos aquí que también es socialdemócrata. Grita, pero paga. Si España mañana hiciese una moneda única, no con el Congo, con Túnez, por ejemplo, que está más cercano, desembarcan los economistas españoles en Túnez, lo diseñan, sale mal, y ahora dame todo lo tuyo, pues, recursos naturales, playas, pues bueno, hay que ver quién lo está haciendo esto, es Alemania. Alemania. Y si analizamos la historia del siglo XX, realmente, bueno, desde un punto de vista de un humanista laico, Europa es muy egoísta. Es decir, estamos viendo cómo para salvar la moneda
se está dando un manguerazo de dinero absolutamente increíble a Grecia y, sin embargo, los barcos que están llegando, ayer denunciaba Médicos Sin Fronteras que están llegando barcos con miles de personas a Italia y no se les está acogiendo. Es decir, yo creo que la historia también juzgará el papel que estamos teniendo Europa y que desde todas las fuentes de información rusas o de Europa del Este sí que se dice que es bastante egoísta. Yo aquí sería interesante, Adrián, tú que has estudiado, después de Derecho tengo entendido que has estudiado el máster en Economía con intensificación en la escuela austríaca, ¿no? Pues estudié Economía, estudié Administración y Dirección de Empresas y Derecho y luego estudié el máster, sí, con... Vale. ¿Cuál es la postura? No sé si sigues a Huerta de Soto o a Hans Hermann Hoppe. Igual nos puedes ilustrar un poco. Pues la verdad es que no sé cuál es la postura exactamente de Huerta de Soto, porque él no hace declaraciones sobre la actualidad. Ellos no son partidarios, no quiero yo erigirme de cuál es su pensamiento, pero yo supongo que ellos están en contra de que se altere la oferta monetaria en cualquiera de los casos. Claro, la opción de Grecia de que aceptase su situación, de que los depósitos a la vista no pueden ser pagados por los bancos, es decir, que los bancos no pueden afrontar sus propios pasivos, es imposible, porque ningún gobierno acepta esa realidad. Entonces, no hay otra posibilidad más que o que sea Europa, Bruselas, la que inunde de euros a Grecia, o que Grecia saliese del euro y crease su propia moneda que no tendría ningún respaldo y sería una moneda totalmente devaluada. Me sorprende, por ejemplo, Varoufakis, que ha tenido cierta coherencia en este proceso, lo que no ha tenido Tsipras, porque cuando convocaron el referéndum, lo convocaron o bien para conseguir un acuerdo mejor frente a Bruselas, en el caso de que dijese el pueblo heleno no, y que entonces el gobierno de Tsipras se plantase ante Europa y dijese o conseguimos un acuerdo mejor o nos vamos, o no tiene sentido ese ultimátum. Quiero decir que Varoufakis creo que era maleducado, pero había cierta coherencia en lo que él defendía, porque creo que él estaba dispuesto, si no se aceptaba una propuesta mejor que la que había puesto sobre la mesa Bruselas, estaba dispuesto a romper la baraja. Y ahí sí que tiene sentido el referéndum, porque recibes un apoyo, aunque estoy pensando en términos oportunistas, estoy metiéndome en su cabeza. Tiene sentido para conseguir el respaldo del pueblo heleno, aunque un referéndum no sea democrático, no me confundan los oyentes, son cuestiones que no se pueden discutir en referéndum. Los electores no pueden decidir sobre una cuestión tan compleja como es un rescate, son cosas que están fuera de la democracia, pero me pongo en su lógica y es verdad que si ellos consiguen un apoyo en el referéndum, si ellos piden el no y consiguen el no, ante Bruselas les están lanzando un órdago, pero claro, ese órdago tiene sentido si se mantiene hasta el final, y mantener hasta el final es estar dispuesto a aguantar tu farol, y es que si no te dan lo que quieres te vas, y al día siguiente, después de irte, dejar los bancos llenos de dracmas, lo cual estoy seguro que hubiese supuesto, la escuela austríaca lo diría así, una catástrofe a largo plazo monetaria en Grecia por haber sacado dracmas de la nada. Digo que tiene más coherencia lo de Varoufakis, pero lo de Tsipras no tiene nombre, porque hubiese sido mejor que no convocase el referéndum, porque si convoca el referéndum para que salga pidiendo además el no y llega a Bruselas y dice sí, consigue ponerse en contra a su partido, a sus electores, además un acuerdo que es muy difícil que pueda sacar adelante a Grecia porque supone una política económica de contracción, supone un incremento de los impuestos y una reducción de la inversión pública. Bueno, pues lo que quiero decir simplemente es que Tsipras está en una situación de gran debilidad porque ha tenido que decir lo contrario a lo que dijo y ha aceptado algo peor de lo que pudo aceptar en su momento después de que se supiese lo que ya ha dicho el pueblo griego. Quiero decir que si Tsipras hubiese dicho que sí a Bruselas antes del referéndum, nunca hubiésemos sabido si la población griega estaba a favor o estaba en contra del rescate. Lo hubiésemos podido intuir, pero no tan claramente. Y ahora Tsipras convoca un referéndum, queda clara cuál es la postura del pueblo heleno, y aunque sea muy difícil extraer la voluntad popular en un asunto tan complejo como el rescate, sí que se puede deducir simplemente que los griegos estaban en contra de Bruselas y que estaban en contra de ese rescate. Lo que se puede deducir, y sin embargo Tsipras hace exactamente lo contrario. Hubiese sido mejor que le hubiese dicho que sí antes. Entonces no se entiende la postura de Tsipras y yo creo que eso le coloca en una posición de debilidad muy fuerte, tanto en el interior como en el exterior. Yo no sé si este gobierno se podrá mantener después de un error de cálculo tan grave de Tsipras.
que la postura de Varoufakis se entiende más, aunque sea kamikaze, aunque estoy convencido que si hubiese salido del euro, Grecia hubiese llenado los mercados de dracmas nuevos o de pagarés en euros que no hubiese podido afrontar y que hubiese quedado devaluado nada más emitirlos. Aunque esa política que defendía Varoufakis de sacar dinero de la nada, con dracmas o con pagarés, aunque esa es muy irresponsable, al menos tiene una coherencia interna que yo en Tsipras no la encuentro. No sé si con eso te contesta Agustín. La escuela austríaca sí. Lo que sostiene es que, por ejemplo, leyendo a Juan Ramón Rayo, lo que defiende él es que en el caso de que Grecia hubiese salido del euro, al gobierno griego no le quedaban más opciones que, como no tenía dinero para pagar ni siquiera a los funcionarios, para pagar las pensiones, como no podría afrontar ni siquiera los gastos corrientes, tendría que pagarlos con pagarés en euros, que quedarían devaluados porque nadie va a aceptar al mismo precio un pagaré de un Estado quebrado, de cualquier institución quebrada. Entonces esos pagarés en el mercado se devaluarían. Y si se pagan en dracmas, igual, quedarían devaluado ese dracma en el caso de que saliese. Como la escuela austríaca está en contra de alterar la naturaleza del dinero, pues entiendo que la postura de ellos sería la de estar en contra de cualquier política monetaria que tratase de alterar la realidad y con un sueño monetario que hiciese ver una cosa distinta, es decir, que hiciese ver que la gente tiene dinero en sus cuentas corrientes, que los bancos puedan atender a sus pasivos y a sus depósitos a la vista, cuando la realidad es otra, es que el dinero depositado ya no está, que los depositantes no pueden recuperar su dinero, y que el peligro de no tener un coeficiente de caja más elevado conduce a unas crisis como las que estamos viviendo. Sí, es lógico, tiene todo el sentido, muy interesante.